Vamos a hablar acerca de que no podemos ser ignorantes del tiempo en que estamos viviendo. Y sabemos que en el tiempo del fin se va a declarar paz y seguridad. Pero veremos quiénes son los que dan ese mensaje. En el libro de Jeremías fuera un profeta que fue levantado para dar un mensaje directo, así como Isaías, así como Ageo, fueron levantados como Esdras, como Nehemías, para dar un mensaje directo al pueblo de Dios, mostrando sus rebeliones, mostrando la apostasía que había en el pueblo de Dios. Y estos profetas que fueron levantados para dar esos mensajes tenían un mensaje en el que decían: escuchen a la voz de Dios, escuchen a sus mandamientos, escuchen a su ley, escuchen porque el tiempo se está acabando. Lo vimos en la mañana, en el estudio que el hermano John lo presentó, y en el segundo estudio que Manuelito también dio, cómo los dos estudios se complementaron. Y este estudio creo que es la tercera parte de lo que hemos empezado a estudiar desde temprano. Jeremías llamó al pecado por su nombre. Y lo hizo en un tiempo en el que se tenía que declarar que si no cambiaban, iban a ser llevados cautivos a Babilonia. Sabemos la historia. El pueblo de Dios decía: no, es una locura lo que Jeremías dice, paz y seguridad. No hay problema alguno. No va a suceder nada. No es el tiempo. Y sabemos que la historia sucedió lo que se había sido profetizado. Fueron llevados cautivos a Babilonia. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios tenía un malentendimiento de la profecía. Y el pueblo de Israel había malentendido la profecía. Y lo que sucedió en el antaño también sucede hoy día. Podemos nosotros escuchar la verdad, y habrá otros que dirán: no es tiempo, paz y seguridad, todo está tranquilo, no hay que preocuparse. Pero podemos caer en un malentendimiento de la profecía, porque tenemos la profecía. Y dice la palabra de Dios, dice: haced bien en prestar atento a la palabra más segura, que es la palabra profética. Nosotros tenemos que prestar atención a la profecía, porque podemos malentenderla. Y en el tiempo del fin habrá muchos que van a querer acallar la verdad. ¿Por qué? Porque van a decir: no es el tiempo, paz y seguridad, no sucede nada, está todo tranquilo. ¿Se les hace conocido esas expresiones? Eso sucedió con Jeremías, trataron de callarlo, hasta lo mandaron al pozo. Lo mandaron. Es como el hermano Manuelito dice que es lo mismo que sucedía en el tiempo de Jeremías, que lo quisieron acallar y lo mandaron ¿a dónde? Al pozo. ¿Para qué? Para callarlo. Quisieron acallarlo. Y es lo mismo que va a suceder en el tiempo del fin. Va a haber instrumentos del enemigo, líderes, que van a querer acallar la verdad. Pero el pueblo de Dios tiene que expresar la verdad tal como está dicha para este tiempo,
porque el tiempo se está cortando. Ahora, recordemos que todas las promesas de Dios vienen con una condición. ¿Sí o no? Hay una condición a todas las promesas de Dios. Dice, si guardareis mis mandamientos. Y si vamos al libro de Segunda de Crónicas, 15:2, que se tocó en la mañana, vamos a ver un ejemplo de una promesa que involucra una condición. Segunda de Crónicas 15:2. Solamente para darles un ejemplo de cómo una promesa está sujeta a una condición. Todas las promesas de Dios tienen una condición. Y la mayor condición de usted y de mí es que tenemos que responder. Responder a la palabra de Dios, responder a su llamado, responder a su pedido. Miren lo que dice el versículo 2. Y salió al encuentro de Asa y le dijo, oídme Asa y todo Judá y Benjamín, Jehová estará con vosotros. ¿Qué dice? Si vosotros estuvieres con él. ¿Hay una condición? Sí. Si usted está con él, él estará con usted. ¿Por qué? Porque él no va a obligarlo a nada. Pero sigue diciendo, y si le buscareis, seráis hallado de vosotros. Mas si le dejareis, él también os dejará. ¿Notan? En toda promesa hay una condición. Usted tiene que responder a la voluntad de su Dios. Él desea estar con usted, pero usted tiene que desear estar con él. Usted tiene que buscarle para que sea hallado, y usted lo va a hallar, y él va a estar. Isn't that reassuring that that's a principle that he operates on? Y no es confortante saber que este principio es la forma como él se conduce con nosotros. ¿Por qué? Porque usted tiene que responder. Yeah. Usted tiene que responder al llamado, a la voluntad de su Creador. Okay. No le está pidiendo algo difícil. No le está pidiendo algo imposible. Porque de lo imposible, Él lo hace posible. Ahora, es importante que nosotros conozcamos el tiempo en que estamos viviendo. Porque va a haber muchos, como lo vimos nosotros, que van a decir, no es tiempo. No sucede nada. Nada está sucediendo. Todo está tranquilo. No escuchen a los alarmistas. No escuchen a aquellos revoltosos. They're napping. O sea, esa gente está ¿qué? Dormida, soñolienta. Eso conlleva alejarnos de Dios. Y lea el versículo 3. Noten el versículo 3. ¿Por qué? Porque el no responder a las promesas de Dios nos lleva a que nosotros nos alejemos de Él. Dice, muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios y sin sacerdote que enseñara y sin ley. ¿Por qué? Porque no respondían al llamado de Dios. Ahora, usted y yo estamos aquí para responder al llamado de Dios. Ahí mismo en Primera de Crónicas, capítulo 12, versículo 32, nos muestra la importancia de conocer el tiempo. Porque si usted conoce el tiempo en que usted está viviendo,
usted va a responder al llamado de Dios conforme al tiempo. Muchos van a decir, no es tiempo. No es tiempo de hacer esto, no es tiempo de ir acá, no es tiempo de hablar, no es tiempo de compartir. Note lo que dice 1 de Crónicas 12:32. Dice, de los hijos de Isaacar, 200 principales entendidos en los tiempos, y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Cuando usted conoce el tiempo, ¿qué es lo que usted va a entender? ¿Qué es lo que va a aprender? ¿Qué es lo que usted tiene que hacer? O sea, si usted no conoce el tiempo en que está viviendo, pues usted no sabe qué hacer. Por eso hoy día muchos no saben el tiempo y celebran las fiestas mundanas. Celebran todo lo que es contrario a Dios. But since 1844, Desde 1844. that's a long time. Y un día esto vamos a escudriñar Daniel 8:14, porque son los 2300 días. Lo hablo porque Hugo no lo ha estudiado la profecía de los 2300 días. Pero las 2300 días profecía llevaba hasta 1844. Y eso es una fecha muy importante, porque esa profecía tiene un inicio y tiene un final. Así que, It's almost unbelievable that there is that much time for us to know where we live in. ahora fíjense, todo ese tiempo se nos ha dejado para que nosotros sepamos en qué tiempo estamos viviendo. Si usted conoce el tiempo, usted sabrá qué es lo que tiene que hacer. No va a andar perdiendo el tiempo en celebrar fiestas grecorromanas, The world. las fiestas romanas. Usted no va a perder el tiempo en cosas no importantes, porque usted sabrá qué es lo que tiene que hacer. Usted sabrá qué es lo que tiene que hacer en el momento, en el lugar y en la ocasión en la que usted se encuentre, porque usted entenderá el tiempo. Cuando usted conoce el tiempo, usted reacciona, responde a lo que tiene que hacer. Cristo mismo, Yeshua, lo dijo. Marcos 1:15. Marcos 1:15, Cristo Yeshua llevó al pueblo a que realizara, a que se diera cuenta del cumplimiento del tiempo, de la profecía. Y Cristo mismo los dirigió a hacer dos cosas. Noten, Cristo dijo, el tiempo se ha cumplido, la profecía se ha cumplido, y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Cuando usted conoce el tiempo, Cristo mismo dijo, tiene que arrepentirse y creer en mi palabra, creer en el Evangelio. Ahora, noten, aquí no dijo que el reino de Dios ya había llegado. Dijo que se había acercado. Y en un tiempo, en otro estudio, vamos a estudiar cuándo usted entra al reino de Dios. ¿Es en el cielo o es aquí en la tierra? ¿Cuándo se efectúa? ¿Cuándo se cumple? ¿Cuándo usted entra al reino de Dios? Porque eso quiere decir que cuando usted entra en el pacto, se lo estoy adelantando, cuando usted entra en el pacto con Cristo, Yeshua, que Él ha recibido toda la autoridad y ha recibido el trono,
Y porque Él ganó la batalla, ahora usted entra en el reino de Dios bajo la autoridad del Hijo de Dios. Y hay una fecha, hay un tiempo en el que usted y yo entramos a ese reino. Y eso puede iniciar hoy día. Ese es otro estudio, se lo estoy adelantando. Puede ir a estudiarlo un poquito más y ya, Manuelito, ya. A ver. No, Colosenses 1:13. Colosenses 1:13, ¿qué dice? Léelo. Desde el 12. Dice, con gusto dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Es otro estudio. Es otro estudio. Pero bueno, tenemos que conocer el tiempo. ¿Por qué? Porque tenemos que actuar, tenemos que responder al llamado de Dios. Y el responder es que entregar nuestra vida y creer en su palabra. Si usted hace estas dos cosas, usted participará del reino de Dios. Sabemos que se nos va agregando cada vez más porque dice, arrepentíos, convertíos, bautícese, crean el evangelio, arrepiéntase, crea. And you know, the beautiful thing about this is He has made us to naturally, in other words, from our minds to our bodies, to naturally respond to Him. But because of sin, Satan's turned us all the way around and we're fighting it. We're fighting it. Y lo más hermoso es que Dios nos ha hecho para que nosotros podamos responder a su invitación. Pero como el enemigo vino y lo dejamos que entre, Él hace que nosotros empecemos ¿a qué? A pelear para no responder. Empezamos a confiar ¿en qué? En nuestro orgullo y nuestra suficiencia propia para no responder. Por eso hay que quebrantar. Por eso dice, arrepentíos y creed en el evangelio. Arrepiéntete y cree en la palabra de Dios. Usted cree en la palabra de Dios, usted quebranta su orgullo, su suficiencia propia, usted puede responder al llamado de Dios. Y lo va a responder en una forma natural, porque hemos sido creados para responder a nuestro Creador. Put it aside for 5 minutes. Es lo que hemos estado mencionando. Cuando usted pone el orgullo y la suficiencia propia a un lado, todo problema se soluciona en 5 minutos. Primeros Escritos, página 119. 5 minutos. Sí, Manuelito. Una pequeña condición. Fuerte para que te escuchen acá. Una pequeña condición cuando vemos todo el plan de salvación que tiene el Padre y el Hijo. Una pequeñita. Ahora, Primera de Tesalonicenses capítulo 5. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 1. Tenemos que conocer el tiempo. Y noten lo que se nos dice aquí en el versículo 1. Si quieren, abran la palabra de Dios ahí porque vamos a ver otros textos. Dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. ¿Qué es lo que nos está queriendo decir aquí? Que debemos de conocer ¿qué? Los tiempos. Así como Primera de Crónicas 15:32, los entendidos en los tiempos. Así como nosotros acabamos de leer en Primera de Crónicas 12:32. Tenemos que entender los tiempos. Aquí en el Nuevo Testamento, la palabra tiempos es kairos. El mismo significado de moedim en el hebreo. Y dice, usted conoce los tiempos.
Yo no tengo que hablarle a usted porque usted ya conoce los tiempos. Eso quiere decir que usted y yo ya deberíamos de conocer los tiempos y saber qué es lo que tenemos que hacer. La pregunta es, ¿sabemos los tiempos y sabemos lo que tenemos que hacer? Recuerde Génesis 1:14. Dice, Él puso que la sol, la luna, las estrellas, para mostrarnos los tiempos, las estaciones y los días. Sabemos en Daniel 7:25 que hay un poder que va a tratar de ¿qué? De cambiar los tiempos y la ley. Eso quiere decir que muchos no conocen el tiempo. Muchos pueden estar engañados en el tiempo. Y muchos no saben o no sabíamos qué es lo que teníamos que hacer. Pero aquí el apóstol Pablo dice, no tengo necesidad de decirles sobre los tiempos. Los tiempos involucra día, de puesta de sol a puesta de sol. Involucra semanal, séptimo día, los meses, las lunas nuevas. La luna nueva que la vimos no hace mucho tiempo, 3 días atrás. Involucra ¿qué? Anuales, fiestas. Involucra ¿qué? Jubileo. Todos esos son los tiempos que deberíamos de conocer. Pero hay un poder que se ha dedicado ¿a qué? A destruirlos para que usted no sepa qué es lo que tiene que hacer. Tenemos que conocer ¿qué? Su calendario. Su calendario. El poder romano ha cambiado el calendario. Lo ha destruido. Pero ya estaba profetizado. Y cuando usted se da cuenta de que se ha cumplido la profecía, ¿qué es lo que tiene que hacer? Arrepentíos y creer en el Evangelio. Reconocerlo. Responder. Responder. Ahora, fíjense el versículo 2. Porque ahora usted conoce el tiempo, pero vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Para muchos, la segunda venida de Cristo va a ser como un ladrón en la noche. Pero para otros, no va a ser como un ladrón en la noche. ¿Por qué? Porque usted conoce el tiempo. Para muchos los va a encontrar dormidos, pero va a haber otros que van a estar despiertos y preparados. Preparados porque conocieron el tiempo y tuvieron una preparación. Respondieron a Dios en su diario vivir, en su diario caminar. Aquel que está dormido no sabe qué hacer. Se tambalea. No puede concentrarse. ¿Y va a seguir a qué? A la mayoría. Si la mayoría celebra Navidad, allá va a celebrar Navidad, cuando no es bíblico. Aquel que está dormido, si la mayoría dice hay que guardar el domingo, van y guardan el domingo cuando no es bíblico. ¿Me están siguiendo? No hay corazón, no hay mente. Están ¿qué?
Dormidos. Pero fíjense, la palabra de Dios identifica a estas personas en una forma aún peor que dormidos. Miren ahí Efesios 5. Efesios 5, no lo tengo aquí. Efesios 5, y vamos a leer el versículo 14 al 17. Noten, a veces decimos que solamente estamos dormidos, pero cuando usted está dormido, puede llegar a estar en una condición aún peor. Note lo que dice el versículo 14 de Efesios 5. Espero que lo encuentren. ¿Lo tienen? Noten, por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate ¿de dónde? De los muertos. Hay muchos que están dormidos y están muertos. Es una doble condición. Una doble condición que básicamente está diciendo que están ¿qué? Perdidos. Completamente perdidos. Ahora, cuando se nos dice que para muchos va a ser como un ladrón, aquel que no conoce los tiempos, la segunda venida de Cristo, recordemos lo que la palabra de Dios nos dice en Mateo 24. Mateo 24. Y vamos a leer el versículo 42 al 45. ¿Sí o no? Ahí donde me acabo de leer ahorita, Efesios 5:14. Sí. Ahí en el 17 encontramos otra vez la palabra entendido. A ver, léalo, hermano, fuerte, por favor. Efesios 5:17. Efesios 5:17. Dice: por tanto no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. O sea, para que usted conozca la voluntad de Dios, tiene que conocer ¿qué? Los tiempos. Entendidos en los tiempos. Entendidos en los tiempos. ¿Por qué? Porque cuando usted conoce el tiempo en que está viviendo, usted viene a ser entendido de la voluntad de Dios. Viene a entender la voluntad de Dios. Por eso Romanos 12:2 dice que nuestra mente tiene que ser renovada, transformada. Eso quiere decir que muchos de nosotros vamos a tener que desaprender. Vamos a tener que deshacernos de lo que ya aprendimos. We're going to have to get rid of the things that we already learned. Porque ahora venimos al conocimiento de la verdad y tenemos que aprender la verdad. Ahora, en Mateo 24, versículo 42 y 45 al 45, dice lo siguiente. ¿Lo tienen? Mateo 24, versículo 42 al 45. No, es la falta de conocer el tiempo. It's the lack of knowing the times. Dice: velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero saber esto, que si el padre de la familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. ¿Qué es lo que nos está queriendo decir? No conocemos el tiempo,
de su segunda venida, pero eso no nos impide nosotros no sabemos el tiempo de la segunda venida de Cristo, pero eso no nos impide prepararnos. It will be an impediment of preparing ourselves. No nos debería de impedir prepararnos para el día cuando Él venga. ¿Por qué? Porque usted conoce los tiempos. Y cuando conoce el tiempo, usted sabrá qué es lo que tiene que hacer, cómo prepararse. Versículo 44. Por tanto, también vosotros, estar preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis. Versículo 45. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa, para que les dé el alimento a tiempo? Vamos a ver otro texto acerca del ladrón de la noche. Segunda de Pedro, capítulo 3. Y vamos a leer el versículo 10 al 12. Note lo que dice. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos. Y la tierra y las obras que en ella hay serán ¿qué? Quemadas. Todo lo que se ha construido, lo que hemos obtenido, será destruido. Noten el versículo 11. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Versículo 12. Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán. ¿Qué dice? Que hay que esperar y apresurándoos. O sea, tiene que apresurarse a su preparación, porque el tiempo se está acabando. You need to get ready, get ready, get ready. Usted tiene que preparaos. Si usted conoce el tiempo, se prepara, se apresura, espera, usted sabrá qué es lo que usted tiene que hacer. Y Dios ya lo declaró. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Esa preparación debe ser cada día. Porque no sé yo si pasa el descanso al ratito, mañana. Yo creo que la preparación, conociendo el Evangelio, cada día es una nueva oportunidad. Porque lo de ayer no me sirve para ahora, ni lo de ahora para mañana. No sé si al rato pasa el descanso. Por eso el llamado es que arrepentirse. Arrepentirse es morir ¿a qué? Al yo, al pecado. Un día a la vez. Un día a la vez. Un comentario sobre este texto dice: la actitud actual de la iglesia no agrada a Dios. La actitud actual de la iglesia no agrada a Dios. Se ha apoderado de ella una confianza propia. ¿De qué está hablando ahí? De la Odisea. La Odisea. Que ha inducido a sus miembros a no sentir necesidad alguna de más verdad y mayor luz. Recuerdo, Manuelito, había un grupo de personas predicando en una esquina.
Y él fue a hablarles de la palabra, cuando ellos estaban hablando de la palabra. Y llegó un momento en que básicamente le dijeron a todos, vámonos, porque no vamos a ganar nada. Desecharon la palabra, porque no tenían ¿qué? Respuesta alguna a la verdad. God says you can only say something for the truth, not against it. Dios siempre ha dicho que usted siempre tiene algo que decir por la verdad, no en contra de la verdad. Muchos tienen la necesidad y dicen, y eso se lo dijeron a él también, no hay necesidad de saber tanto. Así estamos bien. Necesitas revelación. No necesitamos más luz. No conocen los tiempos. Estamos viviendo en un tiempo en que Satanás trabaja a diestra y siniestra, delante y detrás de nosotros. Y sin embargo, como pueblo, estamos ¿qué? Dormidos. Dios quiere que se oiga una voz que despierte a su pueblo y lo incite a obrar. Este comentario identifica a la iglesia de hoy día. Pero cuando usted conoce el tiempo, usted y yo no podemos ser identificados como este comentario lo identifica. ¿Por qué? Porque sabremos qué es lo que tenemos que hacer. Arrepentirnos y creer en el Evangelio. Morir al yo ¿Cómo se llaman las para vivir en él. Obreros evangélicos. Cuando usted conoce el tiempo, usted no va a llegar a la situación que está descrita en Efesios capítulo 4. Y noten, es el contexto de Efesios 5, donde nos describe como dormidos y muertos. En Efesios capítulo 4, versículo 14 en adelante. Efesios capítulo 4, versículo 14. Usted puede leer desde el 1, porque está hablando de la unidad del Espíritu. Y si usted continúa en todo el capítulo, está hablando de cómo usted y yo podemos tener una nueva vida en Cristo Yeshua. Pero noten el 14. Porque esto es lo que Dios, nuestro Creador, desea para nosotros. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Cuando usted conoce el tiempo, su confianza está en el Evangelio, en la palabra de Dios. Las mentiras del hombre no podrán moverlo. ¿Por qué? Porque usted conoce el tiempo y sabe qué es lo que tiene que hacer. No andará de aquí, de allá y para acá. Versículo 15. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Tenemos que seguir creciendo en Cristo. ¿Usted sabe cuál es el amor de Dios? ¿Cuál es el amor de Dios? Porque ahí dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel,
sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, que esto es Cristo. ¿Usted sabe cuál es el amor del Padre, de Dios? Su Hijo. Lea Juan capítulo 5. Y usted se va a dar cuenta que el amor del Padre, de Dios, es su Hijo. Por eso nosotros tenemos que crecer en el Hijo. En otras palabras, el Hijo tiene que vivir en nosotros. ¿Qué es lo que se estaba hablando en la mañana? Lo que estábamos estudiando. Anoche estuve estudiando eso también. Gloria a Dios. ¿Cómo conecta todas las cosas? My brother said he was studying that last night. John chapter 5. Ahora, vayamos nuevamente a Primera de Tesalonicenses. Y ahora vamos a ver el versículo 3. Porque noten, nosotros hemos visto que necesitamos conocer el tiempo. Y cuando conocemos el tiempo, sabremos qué es lo que tenemos que hacer. Pablo dijo, no tengo necesidad de hablarles de los tiempos. Eso quiere decir que ya deberíamos de conocerlos. Y se nos dice que, conociendo el tiempo, no seremos sorprendidos por la venida de nuestro Salvador. Ahora fíjense el versículo 3. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Parece que en estos versículos hay dos mensajes. Hay unos en el cual proclaman paz y seguridad, pero es una paz y seguridad falsa. ¿Por qué? Porque con ello viene ¿qué? Destrucción. Pero si usted conoce los tiempos y sabe qué es lo que usted tiene que hacer, usted no va a ser engañado. Ahí está la misma cita. Ahora, ¿quiénes son los que dicen paz y seguridad? ¿Quiénes son los que están tratando de engañar? Los falsos maestros. Los falsos maestros. Los falsos maestros, los falsos líderes. Los burladores. ¿Recuerdan que habrá burladores? Los burladores que van a decir, ustedes dicen que viene Cristo y no ha venido. They're going to be people making fun of us, saying, haha, you've been preaching for too long that Yeshua is coming, and here we are. Nothing happened. No, mucha gente dice, desde que yo estaba chico, ya que iba a venir. Ya Many people saying, oh, since I was little, I've been hearing the same thing. No es tiempo. No se preocupen. Paz y seguridad. Déjenme decirles que Dios no ha cambiado para con sus siervos, para con usted y para conmigo. Pero hay muchos siervos que hoy día, en el pasado, han declarado paz y seguridad cuando no hay paz y seguridad. Y eso mismo se repite en este tiempo del fin. Para que nosotros no estemos preparados. Y ese llamado viene de ¿quién? No solamente de los líderes, sino viene de ¿quiénes? Directamente del enemigo. Para que nosotros sigamos ¿qué? Durmiendo. El mundo así está ahorita. Vemos los evangélicos, vemos nuestra iglesia, los líderes
haciendo otras cosas que no son importantes y el pueblo siguiendo esas tradiciones y esa manera de vivir. Ahora, miren, no hay peor engaño que el autoengaño. ¿Cierto? Sí, hermano. Creo que es prudente, hermano, hacer un análisis ahí. O sea, dice la palabra que nadie pasará por inocente en el día del juicio. O sea, nadie podrá decir, no supe, no me enteré, nadie me dijo, nadie me avisó, ¿verdad? Entonces, yo creo que en la actualidad, con tanta información, tanta tecnología, las redes sociales, ahorita ya ni siquiera es necesario comprar físicamente una Biblia o cómo descargar. O sea, cualquiera puede tener acceso. Más allá de, yo creo, ¿verdad? O sea, quizás esté equivocado. El punto es que lo que vino a mi mente y estaba lo que estaba buscando ahorita el versículo, de que los escribas y fariseos demandaban señal, pedían señales. Y yo digo, en este tiempo, hermano, ¿quién de nosotros, hasta los niños ya no son ignorantes? Saben que existe un Dios y el enemigo. Saben que existe la vida eterna y el infierno. Y desde pequeños ya tenemos esa conciencia del bien y del mal. Entonces, el punto es, ¿nos va a condenar la ignorancia o la necedad, la insensatez, la soberbia, lo contrario a obediencia, la desobediencia? Porque yo creo que no es como, quizás todos los que conducen un carro, no se sabe uno todo el reglamento de, ¿cómo se dice? De las funciones del funcionamiento. Del funcionamiento. Sí, o sea, quizás nada más conocemos lo más básico, lo más elemental, los señalamientos más conocidos. Creo que a todos nos ha pasado, de repente vemos un señalamiento que no sabemos ni qué significa ni qué es, lo desconocemos. O quizá en algún momento un video, ya a mí me ha pasado, y hasta guardo el video en Facebook cuando aparece información nueva, novedosa para mí, sorprendente en cuanto a vialidad. Y digo, wow, esto no sabía. Pero el simplemente pasarse la luz roja, ya hay una sanción. Entonces no necesariamente tenemos que conocer a profundidad todo, o sea, no lo digo en el plan de que yo esté contribuyendo a que no necesitamos conocer todo como muchos respaldan, muchos dicen eso, no necesitamos conocer más. Mateo 12, 38 y 39 dice: entonces algunos de los escribas y fariseos respondieron diciendo: Maestro, queremos ver una señal de ti. Pero él le respondió: una generación malvada y adúltera demanda señal, pero no se le dará señal sino la señal de Jonás el profeta. Entonces, más allá del conocimiento profundo, hermano, o sea, el primer pasito, la obediencia, o sea, que lo que aprendamos lo atesoremos y lo vivamos. Y lo vivamos. Dar otro pasito. Ahora, la sinceridad no es suficiente. Vamos allá a Proverbios. Déjeme mostrarle, la sinceridad no es suficiente. Porque podemos decir, bueno, Dios conoce mi corazón. Y lo conoce también que dice que es mentiroso y perverso. Nos olvidamos de eso. Pero la sinceridad no es suficiente.
Porque mire lo que dice Proverbios 14:12. 14:12. ¿Lo tienen? Es muy conocido este texto. Proverbios 14:12. Hay camino que al hombre le parece derecho. Podemos ser sinceros y decir, este camino está derecho. Este camino es bueno. Pero el Señor dice, hey, un momento. Tu sinceridad no es suficiente. Porque dice la segunda parte, pero su fin es camino de muerte. Dios nos muestra su camino para que lo sigamos. Y si usted no tiene la fuerza, Él dice que endereza sus pasos para que siga el camino. Amen. Lo que estaba comentando él, de los que pedían señales. Dice, le mandaban señales, pero ¿acaso no hizo señales Jesús? Bastante. Dice que hasta resucitó personas y ni así creyeron. Creo que es cuando decía, ¿no? Que en el poder de Belcebú echaba fuera demonios. Sí, sí. Es más, el mismo Cristo resucitó y aún así no creyeron. No creyeron. O sea, ¿qué se puede hacer en este caso? Ya cuando, por ejemplo, lo que decías también, habiendo tanta tecnología, tanta información, y se va a perder el que decida perderse, porque estamos viendo que es para vida eterna o muerte eterna. No hay vuelta. Yo estoy viendo que quieren vivir la vida hasta que Dios les deje vivir en este cuerpo, porque quieren divertirse, la gente quiere divertirse. Lo que ofrece este mundo. Yeah, yes, brother. Totalmente de acuerdo, hermano, con todo lo que se ha comentado. En ese versículo que nos compartió apenas de Proverbios 14:12, hermano, dice, hay caminos que al hombre le parece derecho. Esto, hermano, es la percepción de la persona. En su propio razonamiento. Exactamente. A veces, o sea, yo así lo entiendo, dicen, para mí así quiere decir, pero es realmente lo que Dios le está enseñando, porque precisamente, hermano, es lo que le comentaba, creo que fue hace 2 semanas, los demás que platicamos, de tantísimos predicadores que están saliendo ahora en las redes sociales, que aparentemente es el camino al Señor, y no, se tuercen. Yeah. Y entonces, hermano, la verdad está. You know, we have the truth. Tenemos acceso a ella. We have access to the truth. Ya llegó a nosotros. It came to us. La entendí. Do I understand it? Ahí es precisamente lo que pasa aquí. And that's what really is happening right here. 14:12. In Proverbs 14:12. Es lo que en un principio usted nos decía en Colosenses, hermano. Yo me fui tantito atrás. Colosenses 1:9. Dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. La parte final del 10, y creciendo en el conocimiento de Dios. Ahora, Está fuerte. en el tiempo del fin, habrá un grupo que va a decir paz y seguridad. Donde usted solamente tiene que sentarse, relajarse, cruzar los brazos y no preocuparse. Don't worry no more. Ya todo fue hecho. Usted no tiene que responder. Usted no tiene que hacer. Usted no tiene que aprender la voluntad de Dios. ¿Se les hace conocido todo eso? Paz y seguridad. Pero Dios dice
que nosotros tenemos que despertar en conocer los tiempos. En Mateo capítulo 4, en Mateo 4 y versículo 7, dice que nosotros debemos de probar todo a ver si así lo ha dicho nuestro Dios. We have to go and test everything to see that is according to what God hath said. En Mateo capítulo 4, versículo 4 dice, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En Mateo capítulo 4, versículo 7, ¿qué es lo que nos dice? Escrito está. Toda doctrina, toda idea, toda religión tiene que ser probada con un escrito está, con su palabra. Y si no hablasen conforme a ella, ¿qué dice Isaías 8:20? Si no hablasen conforme a la ley y al testimonio es porque están viviendo en tinieblas. No hay verdad en él. Y cuando no hay verdad en ellos, van a decir, no es tiempo. No te preocupes. Todo está bien. Haggai says it is time. Ageo, como vimos en la mañana, dice, es tiempo. Jeremías dice, es tiempo. Todos los profetas, toda la profecía dice, es tiempo. Mismo Cristo, Yeshua, dijo, es tiempo. Es tiempo de despertar. Aunque muchos digan, paz y seguridad. Ahora, déjeme decirle, los líderes, los pastores, los ministros, los sacerdotes, los escribas, los fariseos, como usted quiera llamarle, conocían la palabra, conocían los tiempos, conocían la profecía. ¿Y qué sucedió con ellos? Miren lo que dice Juan, capítulo 1, versículo 11. Juan, capítulo 1, versículo 11. Conocían los tiempos, conocían la profecía, conocían la palabra, pero fíjense lo que sucedió en el pueblo de Dios y especialmente en los líderes de su tiempo. A los suyos vino y los suyos ¿qué? No les recibieron. ¿Usted puede imaginarse? Usted puede imaginarse que teniendo tal verdad no la recibamos por nuestro egoísmo, nuestra suficiencia, o por querer defender a una persona, a una religión, a una denominación, rechazar tan hermosa verdad que es en Cristo nuestro Salvador, en su palabra. Sería algo que debería de alarmarnos, pero sucede todos los días. Sucedió en el tiempo de Cristo y sucede hoy día también. Mire lo que dice Juan capítulo 5, versículo 39. ¿Cuál era el problema de los líderes en el tiempo de Cristo, Yeshua?
¿Y cuál es el problema de hoy día? En los líderes religiosos de nuestra época. Y estoy hablando en general. No estoy hablando de una sola religión. Estoy hablando en general. Juan capítulo 5, versículo 39. Miren el problema. Este versículo siempre lo hemos usado en una forma positiva. Pero usted sabe que este versículo está hablando del lado negativo. Porque dice, le estaba diciendo Cristo a los ministros, a los líderes religiosos, le estaba diciendo, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Qué les quiso decir? Ustedes estudian las escrituras, ustedes dicen conocerla, ustedes dicen conocer los tiempos, ustedes dicen conocer la verdad, y esa misma escritura da testimonio de mí. Pero en el 38, y ahorita le doy la palabra, en el 38, en el versículo 38, les dice, no tenéis su palabra, la palabra de Dios, morando en vosotros. Porque a quien él envió, vosotros no creéis. Ahora noten el 40. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Usted puede conocer la palabra de Dios. A la derecha y al revés. From the beginning to the end. Puede conocer los tiempos. Puede conocer la verdad. Pero si la verdad no ha venido a morar en su corazón, en su mente, está perdido. Está perdido. Sí, hermano. Lo más triste es que personalmente él lo habló directamente, porque esto no estaba escrito. Lo vieron cara a cara. Imagínense, yo me imagino en ese tiempo que hubiéramos estado, que yo hubiera estado en ese tiempo. Yo creo que ahí, digo yo, a lo mejor me hubiera pasado lo mismo. Ahora yo no lo estoy viendo a él. Tenemos la palabra profética más segura. Nadie me ve, nadie me dice nada. O sea, esto está fuerte. Es una palabra fuerte. Y esto que pasó con ellos fue escrito para un ejemplo para nosotros, para que no caigamos en ese mismo error. Mire, pero ahí no paró. Cristo les respondió y les dijo, Juan 5, versículo 45 al 47. No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Versículo 46. Porque si creyeseis a Moisés, me creeréis a mí, porque de mí escribió él. ¿Estaba hablando de qué? De la Torá, de los primeros 5 libros de la Biblia. Moisés escribió del Mesías, del Salvador. Pero ellos, los líderes religiosos, no lo reconocieron, lo rechazaron y se decían maestros de la Torá. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? No creyeron. No creyeron. Conocían la palabra, pero no creían. Conocían la palabra, pero no la que la vivían. Por eso no lo reconocieron.
Y hoy día muchos proclaman paz y seguridad porque no le conocen, porque no lo reconocen. Y cuando Cristo dijo esto, creed en el Evangelio, ¿a qué se refería si todavía el Nuevo Testamento no se había terminado de escribir? When Yeshua say believe in the gospel, he was mentioning what? The Old Testament, because at that time they didn't have the New Testament. Ahora, hay un grave peligro. Tratar de mirar con los ojos cerrados. Y hoy día muchos están tratando de mirar con los ojos cerrados, porque no conocen el tiempo. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 4. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas. ¿Ustedes recuerdan cómo empezó el capítulo 5 de Primera de Tesalonicenses? No es necesario que os hable de ¿qué? De los tiempos. Usted conoce el tiempo, usted sabe lo que tiene que hacer, y les dice, aunque vengan muchos y quieran acallar la verdad, diciendo paz y seguridad, déjeme decirles algo, ustedes no están en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón en la noche. ¿Saben ustedes que cuando nosotros hablamos y decimos Cristo viene pronto, cuál es la primera acusación la cual levantan las personas que declaran paz y seguridad? Cuando usted le dice Cristo ya viene, ya no falta mucho, tal vez este año, tal vez el próximo, tal vez en 10, tal vez en 20, tal vez en 30, por un decir. ¿Sabe qué es lo primero que levantan y dicen? ¿Acaso tú no has leído Mateo 24:36? Donde dice, ni el día ni la hora nadie sabe. Como queriendo silenciarlo y decirle, déjese, cállate, no es tiempo. No es tiempo. Hoy día es paz y seguridad. No podemos saber cuándo Cristo viene. Y es verdad, no podemos saberlo. Pero vemos las señales de que Cristo viene. ¿Por qué? Porque conocemos el tiempo. Ahora, en 1 de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 3, nosotros vimos que muchos van a decir paz y seguridad. Lo mismo que los fariseos dijeron. Paz y seguridad. No escuchen, porque si no Roma nos va a perseguir. Permanezcamos en paz y seguridad. ¿No lo acusaron a Cristo de ser un revolucionario que podría traer persecución de los romanos? Ahí donde dice, y lo que a mí me llama la atención, hermano, donde dice que nadie sabe el día ni la hora. Ok, eso. Pero ¿por qué no dice mes? ¿Por qué no dice año? Bueno. ¿O no? Tal vez ni el año podremos saberlo, pero el mes tal vez, porque esta es una fiesta. Conocemos los tiempos. Because we know the times. Porque Él viene antes de las cabañas, porque eso se va a celebrar en el reino de los cielos.
We can know the season. Conocemos los tiempos, las estaciones. Conocemos que Él no nació en diciembre. Conocemos que nació, ¿qué? En una fiesta de las cabañas. In the Feast of Sukkot. Lo sabemos. ¿Por qué? Porque conocemos los tiempos señalados. Y los religiosos en ese tiempo tampoco conocían ese tiempo. O sea, no prestaron atención a la profecía. Los líderes religiosos del tiempo de Cristo, de Yeshua, no prestaron atención a la profecía. No conocieron el tiempo cuando ellos declaraban que lo conocían. Y hoy día se escucha decir paz y seguridad. No es tiempo, todo está tranquilo, no hay que preocuparnos. Como una persona dijo lo siguiente: si realmente estuviera pasando lo que usted está diciendo, los pastores, los ministros de la iglesia vendrían a decirnos. Pero como no nos dicen nada, entonces no está pasando nada. Espérenme. Paz y qué? Y seguridad. Y después viene qué? Destrucción repentina. Muchos ven las señales y dicen, no hay que preocuparnos. Siempre ha sido igual. Nunca ha llovido. ¿Sabe quiénes decían eso? Los antidiluvianos, los del tiempo del diluvio. Nunca ha llovido. Vino el diluvio y ¿qué? Y los destruyó. Miren este comentario, que creo que es de gran valor para poder meditar y ver cómo se está cumpliendo esto. Aunque nadie sepa el día ni la hora de su venida, se nos exhorta y se requiere de nosotros que sepamos cuándo está cerca, que sepamos los tiempos. Se nos enseña además que menospreciar su aviso y negarse a averiguar cuando su advenimiento está cercano será tan fatal para nosotros como lo fue para los que viviendo en días de Noé no supieron cuándo vendría el diluvio. El negar las señales, el negar el cumplimiento de la profecía, el negar lo que está sucediendo, puede ser tan fatal como en el tiempo de Noé. O sea, el no prestar atención a las señales y tratar de mirar el tiempo en que vivimos es una actitud fatal. Es como que queremos ver con los ojos cerrados, escuchar con los ojos tapados. Ahora, nosotros tenemos que averiguar el tiempo en que estamos viviendo para que sepamos y miremos que el Cristo viene pronto. Miren, déjenme darles un ejemplo. Yo recuerdo cuando yo era chico, pequeño, mi abuelita iba por toda la República Mexicana, por todo México, enseñando profecía. Y muchas ocasiones íbamos con ella. Y recuerdo que ella decía,
es que la ley que va a obligar a todos a adorar a la bestia está por cumplirse. Cristo viene pronto. Muy pronto vamos a escuchar decir aquí y allá una ley que hay que guardar para adorar a Dios. Pero sabemos que esa ley va contraria a lo que la palabra de Dios dice. Usted puede ver Apocalipsis capítulo 13. Estoy hablando de ese capítulo. Donde aquellos que se le van a obligar a adorar a la bestia, y si usted no decide adorarla, usted va a ser pasado a muerte. Ahora, Dios estableció un día de adoración. ¿Y ese día qué día es? El Shabbat, el sábado. El diablo ha instituido su propio día, donde la mayoría lo sigue. ¿Qué es el día qué? El domingo. Y recuerdo que mi abuelita, ella decía, muy pronto vamos a escuchar eso. Ella no lo escuchó, pero lo creía. Cuando el poder religioso y el político se unieron en el tiempo de el presidente Reagan y Juan Pablo II, mi abuelita lloraba porque decía, ya, se acabó el tiempo. Pues mi abuelita pasó al descanso y no lo escuchó. Pero déjenme mostrarles un video que ahora nosotros miramos la señal. Y si usted conoce el tiempo, usted sabrá qué es lo que usted tiene que decir. En este video usted va a ver a líderes religiosos, líderes políticos, pidiendo leyes, mandatos para establecer un día donde usted tiene que ir a la iglesia y usted tiene que adorar. Y eso está sucediendo delante de nosotros. Mientras muchos dicen paz y seguridad, todo aquel que conoce el tiempo sabrá qué es lo que tiene que hacer. Arrepentirse y creer en el Evangelio. Escuchen. ¿Están listos? Está subtitulado. Yeah, we'll make that law. Sabbath blue laws. Blue laws. A blue law. Blue laws. Blue laws. Blue laws. Sabbath laws on Sunday. And so reaching out to the state. You know, maybe the Sabbath laws. Blue laws. Blue laws. Sunday closing laws. Blue laws, right? The blue laws. Blue laws. Blue laws. Sunday's accepted. The blue laws. Maybe Sunday Sabbath laws? Or blue laws on Sabbath rest. the Sabbath and the sacred blue laws. Proposed commerce on Sabbath. For Sabbath laws. Sabbath laws. Sabbath laws. The public ordination to God is something that has suffered badly in recent decades, but it is easily restored. And I would say it is enacted and continues to be on the books in many different states in the way of blue laws, of Sabbath laws. If you've been following our disputes, we've been proponents of Sabbath laws. A restoration of the Sabbath is the most concrete and material gift that we can give to our nation. The thing that we have to take away from the last 10 years is that we really need to be really ruthless when it comes to the exercise of power. ¿Escucharon? Jesuits. El mundo político y religioso Ahí está la... están clamando por leyes sabáticas que realmente son leyes dominicales y que están en los libros de las leyes de este país y de muchos otros, y lo están pidiendo. Ahí está la imagen ya. Desde chico yo escuchaba a mi abuelita decir,
No tarda el tiempo en que escucharemos que la religión y el poder político van a pedir eso. Ella no lo miró, no lo escuchó, pero yo sí. Y si yo conozco el tiempo en que estamos viviendo, tenemos que responder a nuestro Salvador. Iban a implementarlas. Yo tengo un comentario. Por esto. ¿Saben el color azul? Qué casualidad que dicen leyes azules. El azul es que obediencia. Esto es cumplimiento de Apocalipsis capítulo 13. Sí, la hermana ahí lo trae. Johanna no lo trae ahora, que no me dijo que lo pusiera. Pero, ¿me están siguiendo, hermanos? Conocemos el tiempo y sabemos que el tiempo se está cortando. Ahora, estamos viviendo en un tiempo en el que tenemos que responder. Ezequiel. Ahora, conocemos este tiempo, pero habrá muchos que dirán, paz y seguridad. No es el tiempo, no se alarmen. No hay problema alguno. Cuidado. Ezequiel 2, 4 al 6. Y vamos a ver este y otro texto y concluimos. Ezequiel capítulo 2, versículo 4 al 6. Yo pues te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón. Y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor. ¿Acaso ellos escuchen? Pero si no escucharen, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Siempre conocerán que hubo profeta en medio de ellos. Y tú, hijo de hombre, no les temas, ni tengas miedo de sus palabras. No temas cuando te empiezan a decir que eres un alarmista, un exagerado. No temas cuando empiecen a decir, no es tiempo. Religioso, santo. No temas cuando empiecen a decir paz y seguridad. No temas cuando te critiquen, te persigan, se burlen. Que no te importe, así como a Ezequiel le dijo Dios. No tengas miedo a sus palabras. Aunque te halles entre zarzas y espinos, aunque los espinos se estén clavando, aunque la zarza te moleste, tú no te muevas. Aunque mores con escorpiones, no tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos, porque son casa ¿qué? Rebelde. Pero dice que ellos van a ¿qué? A darse cuenta que hay profeta, que hay verdad, que hay conocimiento, que hay sabiduría en medio del pueblo de Dios. No podrán negarlo aunque lo nieguen. Pero tú y yo tenemos que permanecer ¿qué? En pie, firmes, confiando plenamente en su palabra, en su verdad. Y nuestro Dios promete, Isaías 55:11, porque recuerde que hay que predicar la verdad a tiempo y destiempo. Y la promesa es que usted predique la verdad aunque lo persigan, aunque esté en medio de escorpiones y serpientes, aunque esté en medio de enemigos.
El Señor promete, Isaías 55:11, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. ¿Quién es el que efectúa los resultados? ¿Quién? Dios, a través de su palabra. Pero dice, defendamos la verdad, defendamos la palabra de Dios. El resultado es de Él. Usted predique la verdad, defienda la verdad, porque si usted y yo nos quedamos callados, estamos aceptando el error y el pecado. Venimos a hacer ¿qué? Perros mudos. We need to be dumb dogs. El tiempo se está acabando. No sabemos el día ni la hora, es verdad. Pero las señales nos indican de que no estamos así. No estamos así, estamos así. Estamos así de que nuestro Salvador venga. ¿Qué es lo que usted y yo tenemos que hacer? Arrepentirnos y creer en su palabra, en el Evangelio. Despertar al tiempo en que estamos viviendo. ¿En qué tiempo estamos viviendo? Estamos viviendo en la culminación de los 2300 días de Daniel 8:14. Estamos viviendo en el tiempo del juicio. Y usted sabe que la palabra de Dios dice qué es lo que teníamos que estar haciendo en el día del juicio. Aquellos que dicen paz y seguridad, le van a decir que es tiempo de celebrar. Happy, happy, happy time. Un feliz tiempo. Celebremos todo lo que el mundo celebra. Aquel que declara paz y seguridad pondrá la Biblia a un lado y seguirá razonamiento humano. Pero usted y yo que conocemos el tiempo, el Señor nos dice, despertad, vivir conforme a mi voluntad. Y porque estamos en el tiempo del juicio, había 4 cosas que se tenía que hacer. Una era humillarnos, arrepentirnos. Otra era clamar y ayunar. Otra era dejar de trabajar, dejar de hacer las obras de la carne y vivir en Cristo, o que Cristo more en nosotros. ¿Y cuál era la cuarta? No lo dije en un orden, pero había una cuarta que decía que el pueblo tenía que congregarse en santa convocación. Y el pueblo tenía que congregarse con los creyentes, no con los que estaban incrédulos. Usted sabe que Cristo vino a salvar a las ovejas perdidas de Israel, ¿cierto? Y Él fue a predicar a la sinagoga, ¿cierto? Y los líderes religiosos de su tiempo lo rechazaron. Pero Cristo Yeshua, déjenme preguntarles, ¿se quedó en la religión
se quedó en la iglesia y dijo, voy a sentarme en una esquina y voy a esperar la oportunidad de que me den para hablar. Solo con mi presencia basta. ¿Eso fue lo que hizo Cristo? ¿Qué fue lo que hizo? No se los voy a decir yo. Mejor lo leemos en esta comentario. El Sanedrín, o sea, los líderes religiosos, habían rechazado el mensaje de Cristo y procuraban su muerte. Noten, por tanto, Yeshua, Jesús, se apartó de Jerusalén, de los sacerdotes, del templo, de los dirigentes religiosos, de la gente que había sido instruida en la ley, y se dirigió a otra clase para proclamar su mensaje y congregar a aquellos que debían anunciar el evangelio a todas las naciones. En pocas palabras, Cristo vino, habló a la iglesia establecida, a la organización, a los líderes, a los pastores, pero lo rechazaron. Pero Él no se quedó ahí. Básicamente, si lo pusiéramos a nuestro lenguaje hoy día, salió a hacer su propio ministerio para predicarle a todos aquellos que querían escucharle. ¿Qué estoy queriendo yo decir con esto? Muchos van a decir paz y seguridad y nos van a querer acallar, van a querer perseguirnos, nos van a criticar, nos van a expulsar. Pero hagamos lo mismo que hizo Cristo. No nos quedemos sentados y cruzados de la mano. Prediquemos la verdad. Y si hay que no la quieren escuchar, vayamos a los que quieren escucharla. Ahora, hermano, yo solamente estoy mostrando esto porque si conocemos el tiempo, tenemos que responder de acuerdo al tiempo que conocemos. Cristo mismo respondió porque conocía el tiempo. ¿Se imaginan ustedes si Él le hubiera dicho, bueno, me voy a quedar aquí y voy a esperar a que me den una oportunidad de hablar? Él dijo, ¿no me quieren a mí? Pues bueno, voy a ir a buscar a los que sí me quieren. ¿Y quiénes eran los que querían a Él? Los más pobres, los más pecadores para la sociedad, los que estaban perdidos, los que estaban buscando la salvación. Según los más ignorantes de la Torah. Sí, de acuerdo according to those that they don't even know the Torah. Gloria a Dios, porque Él salió a buscarme a mí. Yo no sé nada. Quisiera saber más. Pero el Señor salió a rescatarme a mí. Y qué maravilloso es ver de que Él nos muestra su tiempo, su verdad, para que respondamos a su invitación. Y su invitación es que responde, arrepiéntete y cree en mi evangelio. Aunque digan paz y seguridad, ellos sabrán que siempre ha habido profeta en medio del pueblo de Dios. Si ellos sabrán que siempre ha habido personas inspiradas por el Espíritu Santo que nos llaman, así como Isaías, como Jeremías, como Ageo, como Ezequiel, como Nehemías, como Esdras, como Juan, como todos los discípulos.
que nos llaman a que es tiempo de conocer el tiempo y responder conforme a la voluntad de nuestro Dios. La profecía se está cumpliendo. No perdamos tiempo. Ahorita estamos en el día de la preparación. ¿Por qué? Porque Dios lo va a usar a usted y a mí para proclamar la verdad. Y muchos de nosotros nos vamos a enfrentar con gente muy educada. Mucha gente inteligente. Pero si usted tiene una relación con su Dios superficial, ¿qué va a suceder? Lo van a barrer. Pero usted tiene que prepararse hoy día para que cuando llegue ese momento, usted confíe plenamente en Dios, en su palabra y en el Espíritu de Cristo, el cual le va a traer todo lo que usted aprendió para proclamarlo, enseñarlo y mostrar el tiempo en que estamos viviendo, donde todo aquel que escuche será movido al arrepentimiento y creer en la palabra de Dios. No estamos en tinieblas. No hay necesidad de que os hablase de los tiempos, porque ya deberíamos de conocerlos. Pero hoy día hay que mostrar que el tiempo del Señor son tiempos señalados para que despertemos a su verdad y que respondamos de acuerdo a la voluntad de nuestro Dios. ¿Qué es lo que tú vas a decidir? ¿Qué es lo que yo voy a decidir? Yo ya sé que decidí. Yo decidí caminar con mi Dios. Aun cuando no sé nada. Aun cuando no tengo fuerzas. Aun cuando no tengo entendimiento ni sabiduría. Pero creo y confío plenamente que todo eso que no tengo, el Señor lo suple. Porque lo clamamos, lo creemos y lo vivimos. ¿Por qué? Porque escuchamos su voz, su palabra. Y respondemos a su invitación. Responde la invitación. Vive para Él. Deja que Él viva en tu ser. Dios está llamando. Respóndele.